tenemos para completar ya la penúltima sesión de segundo día, tenemos a dos compañeros acá que nos van a exponer en la mesa que se llama Historia de la Ciencia y la Literatura en Uruguay. Primera hora la componen Leandro Delgado y Pablo Creus. Bueno, Pablo Creus es doctor en filosofía, profesor adjunto de la Facultad de Derecho y asistente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ambas de la Plata. Y por otra parte, Leandro Delgado, que es doctor en literatura latinoamericana, profesor asociado de la Universidad Católica de Uruguay. Bueno, yo soy escritor, etc. Bueno, y ustedes van a hablar sobre, o por lo menos el título es La agricultura implora justicia, alienación y fractura metabólica de las observaciones sobre agricultura, de José Manuel Pérez Castellano. Bueno, gracias. Buenas tardes. Lo que queríamos presentar aquí en esta oportunidad es los avances de lo que estamos trabajando y sobre todo algunos problemas que estamos enfrentando y quizás ustedes puedan hacer una devolución en eso. No porque estemos completamente perdidos, pero sí porque venimos pensando en esto hace mucho tiempo y seguimos pensando. La elección para trabajar sobre Pérez Castellano es porque las observaciones sobre agricultura se consideran el primer libro uruguayo, ¿no? Y en realidad no era que nos interesaba trabajar sobre el primer libro uruguayo, pero sí que el primer libro uruguayo fuera un manual sobre agricultura. Eso era bastante particular. Y entonces lo que pensamos hacer hoy es hacer una suerte de introducción histórico-cultural sobre Pérez Castellano como un hombre ilustrado y un poco el contexto de la escritura de estas observaciones para hacerlo dialogar luego con conceptos de la tradición marxista y neomarxista, los conceptos de alienación, metabolismo y fractura metabólica, que pensamos que dialogan bien para comprender mejor el lamento o la queja y el dolor, digamos, de Pérez Castellano frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Pérez Castellano es Pérez Castellano es una figura bien característica de la ilustración hispanoamericana, con todo lo que eso significa, en el sentido de que es un cura que se ordena, digamos, como sacerdote, que tiene una formación jesuita, pero en el momento en que va a ordenarse, él estudia en Córdoba, Argentina, pero no en la Universidad de Córdoba, sino en un colegio, creo, colegio de Montserrat. Cuando va a ordenarse, expulsan a los jesuitas del mundo. No sé cómo hacen para expulsarlos del mundo. Sí. ¿Tiene relación con el motivo de la expulsión con esto? ¿Cómo? ¿Que el motivo de la expulsión tiene algún tipo de relación con lo que vamos a comentar? Es un contexto. Entonces, pero es interesante porque en realidad la expulsión de los jesuitas va a dar lugar luego a una reflexión sobre la singularidad ambiental del continente americano en otros jesuitas, además de Pérez Castellano, que eso es algo a trabajar en algún trabajo posterior, ¿no? Entonces,
es importante que la formación, como hombre ilustrado, es importante la formación científica. Y además, también ahí es importante entender qué era Pérez Castellano en este contexto, ¿no? Él era un sacerdote, cuando se ordena sacerdote en Buenos Aires, no se sabe muy bien de qué orden era, pide el curato de Montevideo, es rechazado 2 veces, porque era una personalidad bastante difícil, pero entonces él, además de ser vecino, me acuerdo de una conversación que tuvimos con Jorge en alguna oportunidad, que Jorge me decía qué es Pérez Castellano, tenés que pensar qué es en esa sociedad. Y bueno, era cura, pensaba yo, era vecino, y luego en las lecturas con José empezamos a entender que lo que era Pérez Castellano era un colono, es un colono, ¿no? Es alguien que está colonizando. Y eso introdujo una complejidad en este trabajo que todavía es parte del problema que queremos resolver, ¿no? Es porque de algún modo si estamos viendo una suerte de mirada ambiental, es la mirada ambiental de un colonizador, pero eso queda para la discusión posterior en todo caso. Es importante, bueno, también era un agricultor, un hortelano y obviamente era un empirista, ¿no? Era un Lamarckiano, un transformista. El Miguelete, entonces todas sus observaciones están hechas en su chacra del Miguelete. Él escribe estas observaciones. Montevideo, acá era la Plaza Fuerte, y ahí estaba la ciudad. Montevideo era un apostadero naval y era una gobernación. Estaba Buenos Aires, por acá estaba Buenos Aires, y funcionaban en ese momento en la colonia de una manera mucho más coordinada de lo que pensamos que funcionaban hoy, ¿no? Se habla siempre de la competencia entre puertos, pero sin embargo en la colonia funcionaban con mucha coordinación, y eso hizo que toda la región fuera económicamente muy poderosa, ¿no? Entonces los vecinos, esta es Ciudad Vieja, el Ibis, creo que está por acá más o menos, y el Miguelete es que son unos 22 kilómetros de norte a sur. La chacra de Pérez Castellano estaba por aquí, era una chacra experimental. Se entiende hoy como una chacra experimental porque él experimentaba en esa chacra durante 40 años, estuvo haciendo observaciones. Y como vecino, en realidad los vecinos más prósperos de Montevideo tenían sus chacras afuera, y quedaría más o menos a la altura de, no sé, los uruguayos, los de Montevideo, a la altura de Parque Posadas. Ahí empezaba el Miguelete, hacia lo que sería hacia Peñarol, llegaba hasta Peñarol y pasaba por la Quinta de Santos y por el Museo de la Memoria, por ese lado, ¿no? No queda nada de eso. Y la casa, la construcción estaba más o menos a la altura de Coronel Raíz. Yo estuve por ahí para ver un poco, y es una zona muy alta donde se ve donde se ve bastante, ¿no? Se veía mucho más en ese momento. Entonces en estos 22 kilómetros también hay muchos arroyos afluentes que hoy no están, pero esa cantidad de afluentes hace que toda esta zona fuera muy fértil, y es una zona, quiero que vean esto en realidad. Esto sería más o menos una vista del Miguelete, no se ve muy bien por la luz, pero es una vista del Miguelete desde el norte hacia el sur, un poco por la caída de agua, se puede deducir que baja el agua. Y esto es bien un dato del paisaje de la costa, que es rocas, digamos, afloramientos rocosos con humedales, ¿no? Estos árboles pues, seguramente son posteriores, estos de un siglo después, y acá se ven las dunas de arena, ¿no? Entonces es un arroyo donde tiene zonas muy bajas, vados, es decir, podés pasar caminando, pero hay otras zonas mucho más profundas y navegables, y en las observaciones se ve todo el tiempo como los vecinos se van visitando y se establece todo un sistema de comunicación allí. Pero quiero volver a las condiciones en que se escriben las observaciones,
porque en el momento del sitio de Montevideo con la revolución en Buenos Aires, se fortifica aún más Montevideo, se vuelve más, es el último bastión español en la región, y todos los chacareros, o los dueños de las chacras, se guardan a la ciudad, y el único que queda afuera es Pérez Castellano. Decide quedarse afuera y queda solo, absolutamente solo. Entonces ve todo el tiempo cómo van las tropas revolucionarias van destruyendo todos los cultivos que había hasta ese momento. Es un momento muy doloroso que él lo explica desde el primer momento. Entonces no tiene ninguna bibliografía de apoyo, recurre a la memoria, y entonces en un momento el gobierno de Trinidad, que es hoy la ciudad de Canelones, es la ciudad del gobierno revolucionario, le pide a Pérez Castellano que escriba en cuartillas manuales agrícolas que eran muy de la época, ¿no? Y él accede a esa escritura, pero pide que no escribirlas por entregas, sino escribir un libro. O sea, piensa en términos de la obra, ¿no? Y eso es un dato interesante también, pensar en términos de una obra. Entonces, porque la intención de este gobierno era reconstruir el campo arrasado, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante también, después podemos hablar sobre las formas en que Pérez Castellano intenta reconstruir este paisaje a partir de ciertas plantaciones, de ciertas especies, para protegerlo de las tropas. Pero lo que es muy interesante también es que él recoge las observaciones que hizo durante esos 40 años anteriores, ¿sí? Luego lo escribe en unos meses todo esto. Y en realidad es muy interesante porque lo que además revela es que muchas de las observaciones son observaciones que él recoge de vecinos. Entonces, en una suerte de entrevistas con nombre y apellido, y fulano de tal lugar me dijo que los Perales venían de... Sí. Cuando decimos vecinos, ¿decimos propietarios? Sí, vecinos. Vecinos coloniales, son los vecinos en la colonia. Es decir, gente con derechos a tener la tierra. Entonces, es importante ver que piensen simplemente en estas condiciones, ¿no? Un terreno arrasado, una persona sola, en una construcción, escribiendo un manual de agricultura. Eso creo que es bastante particular. Entonces, a partir de eso es que empieza a hacer Pérez Castellano en esas observaciones empezamos a ver que empieza a ver, junto con estas instrucciones sobre cómo cultivar. Lo interesante, además de los dos volúmenes, es un volumen originalmente, es que empieza desde la construcción de cercos con flora autóctona, que es muy espinosa, que evita que los caballos atraviesen, que evita que las tropas atraviesen y puedan plantarse dentro las especies europeas. Y eso podemos discutir eso después. Es todo el proceso productivo hasta la producción de, por ejemplo, dulce de membrillo o la construcción de un rancho. Está todo el proceso para habitar. Y el tema de habitar acá es muy importante. ¿Qué es habitar? Y que es como una herramienta de la colonización. Sobre todo porque además todo el tiempo está considerando Pérez Castellano con su mirada ambiental de que no hay nada. Entonces todo esto nos está complicando un poco la cuestión, ¿no? En el terreno desierto aparentemente que hay que poblar y que hay que habitar y cultivar. Entonces, en la medida en que íbamos leyendo y veíamos todos estos procedimientos, todo el tiempo está viendo y hacia ahí va nuestro trabajo. Todas estas observaciones están acompañadas por el lamento de Pérez Castellano sobre cómo las autoridades
coloniales van dejando de lado la agricultura para priorizar la actividad ganadera. ¿Sí? ¿La actividad ganadera. Ganadera, sí, la cría de ganado. No solamente la cría de ganado, sino el manejo de los recursos animales. También hay quejas hacia el uso, hacia el manejo de las mulas o de los caballos, ¿cómo se dice? Cuando pastan los caballos, no sé cómo se dice, la acción de pastar de los caballos. Entonces, frente a ese lamento y lo que está diciendo sobre el manejo de este ganado, empezamos a ver que ahí lo que está denunciando es, y eso es lo que estamos viendo desde estos conceptos de alienación, metabolismo y fractura, una alienación cada vez mayor del hombre de campo con respecto a la tierra, a la tierra que se supone debe habitar. Y entonces quizás 1449. Justito. Tenemos que meter. Bueno, a mí me toca un poco la parte más, no voy a decir más densa, porque no, pero más conceptual, y que en realidad lo venimos trabajando los dos también, o sea que es, y como decía Leandro, recurrimos, vimos que había cierto diálogo, o digamos como instrumental teórico, el mejor, enfoque teórico para explicar estos problemas lo encontramos en cierta tradición del pensamiento marxista, sobre todo pensamiento ecológico, marxismo, que hay Benjamin Foster, que tiene un libro que se llama La ecología de Marx, donde justamente plantea un concepto que se presenta a lo largo de la obra de Marx a contracorriente de las interpretaciones más habituales del marxismo, que son entenderlo como un modelo prometeico de desarrollo. Hay en la obra de Marx también una sensibilidad sobre los temas naturales. Y ahí vimos que nos encontramos con el concepto de metabolismo. Tengo ganas, es verdad. Tengo que pasar. Perdón. El concepto de metabolismo y sobre todo el concepto de fractura metabólica. Y la traducción está bien, fractura, perturbación metabólica. Claro, aquí la idea de metabolismo primero refiere es una relación, ¿no? El metabolismo refiere a la acción del ser humano en la naturaleza a través del trabajo. Es decir, es una relación mediada, por lo tanto. Es decir, el metabolismo no es una relación simétrica entre la naturaleza y el hombre. El metabolismo tampoco tiene, aunque Marx sí tiene mucho aire de romanticismo, no tiene esa idea romántica tampoco de volver a la naturaleza, sino de una relación mediada en el sentido de, conociendo, digamos, los elementos naturales y a partir del trabajo, se da esta relación mediada que permite, digamos, un cierto, vamos a decirlo así, pero un cierto equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Bien, lo que hay, esto es a grandes rasgos el concepto de metabolismo y cómo se utiliza, sobre todo metabolismo social, ¿no? Que utiliza. Donde Marx realmente especifica que se genera una fractura metabólica, una perturbación metabólica, es justamente en el primer tomo del Capital, que aparece también en otros textos previos, pero en el primer tomo del Capital, donde lo que se fractura justamente es esta relación, ¿no? Esta relación, pero se fractura a raíz justamente de un modelo de producción, que es el modelo de producción capitalista, sobre todo si acabo de mencionar que el metabolismo es una relación mediada por el trabajo, lo que fractura esta relación es un modo de trabajo industrial, en ese sentido. Entonces, lo que aparece acá en esta cita, que no las voy a leer todas porque después no va el tiempo, pero más o menos para tener una idea, es justamente cómo entiende Marx esta perturbación o esta acción que da lugar justamente a esta fractura a partir del modelo de producción capitalista. Lo que hay, dice ahí, dice, la producción capitalista congrega a una población en grandes centros y hace que la población urbana alcance una preponderancia siempre creciente. Esto tiene dos consecuencias. Por una parte, concentra la fuerza motriz histórica de la sociedad, por otra, perturba la interacción metabólica entre el hombre y la tierra, es decir, impide que se devuelvan a la tierra los elementos constituyentes
consumidos por el hombre en forma de alimento o ropa, e impide, por lo tanto, el funcionamiento del eterno estado natural para la fertilidad permanente del suelo. Y ahí dice Marx, todo progreso en la agricultura capitalista es un progreso en el arte no solo de robar al trabajador, sino de robar el suelo. Todo progreso en el aumento de la fertilidad del suelo durante cierto tiempo es un progreso hacia el arruinamiento de las fuentes duraderas de esa fertilidad. La producción capitalista, en consecuencia, solo desarrolla la técnica y el grado de combinación del proceso social de producción socavando simultáneamente las fuentes originarias de toda riqueza, el suelo y el trabajador. Bueno, acá tenemos como dos ideas centrales, ¿no? Es decir, la idea de esta que hablaba Leandro, la separación ciudad-campo cada vez más, de manera cada vez más radical, y esto está muy presente en la obra de Pérez Castellano, y vamos a ver cómo él también está todo el tiempo apuntando a esto, y por otro lado esta perturbación, o esta fractura. Esta fractura, repito, en este metabolismo que es un metabolismo que, bueno, está mediado por la acción del hombre, por tanto por el trabajo en este caso, y lo que viene a introducir el modelo de sociedad capitalista es un modo de trabajo a gran escala, pues habla Marx de la industria y la agricultura capitalista, se combinan, obviamente, y generan esa destrucción a gran escala que perturba justamente esa relación. Perturba quiere decir que la fractura, y Marx dice que es irreparable. Bueno, obviamente que en una sociedad futura podría repararse. Después tenemos otra cita, que no la voy a pasar porque es igual, es muy similar, donde también aparece este concepto de fractura metabólica, y aparece un autor ahí que también Marx trabaja mucho en Liebig, que es un químico donde Marx toma, digamos, la fuente de esta idea de la fractura metabólica, o la destrucción del suelo por parte de la agricultura capitalista. Bueno, esto más o menos dice algo muy similar a lo del tomo 1, es decir, habla de la fractura y también incide en estas dos consecuencias, la separación cada vez más radical entre ciudad-campo, que obviamente lo que hace el modelo de producción capitalista lleva a una concentración en las ciudades y con todo lo que conocemos, y además habla también de esta fractura o perturbación que se da en ese metabolismo, repito, en esa relación, ¿no? Relación hombre-naturaleza. Repito, no es que es una relación consciente, mediada. ¿Por qué? Porque esto va a dar lugar a otro concepto que es central en la obra de Marx, que es el concepto de alienación. Obviamente el concepto de alienación Marx lo maneja en textos previos al Capital, en los manuscritos, pero acá lo interesante es que aparece un modo concreto de mostrar la alienación. Es decir, la fractura metabólica permite entender justamente, digamos, la alienación entendida o definida como alejamiento, en este caso podríamos decir alejamiento de la naturaleza, aunque esto puede dar lugar a otros problemas. También esto es una herencia que tiene Marx de Hegel, pero no me voy a meter, probablemente lo podemos discutir si quieren. Es decir, ese alejamiento de la naturaleza como un desarrollo, natural de la conciencia, por lo tanto esa alienación no sería un problema. Pero sí un extrañamiento, ¿no? Obviamente, un extrañamiento, la alienación implica tanto alejamiento como extrañamiento de aquello que estamos experimentando. Y por lo tanto, en el caso concreto de la relación hombre-naturaleza, lo que hay es un extrañamiento, es decir, con la propia naturaleza, en este caso a través del trabajo. Es decir, también hay, sin duda, porque Marx lo trabaja, lo aborda bastante como un concepto central. De hecho, se ha abordado de manera tan específica que se ha olvidado también esta idea de que hay una alienación hombre-naturaleza, la idea de que hay una alienación previa, que es la alienación del trabajo, ¿no? Que Marx lo analiza en esos 4 modelos clásicos que establecen los manuscritos, pero también ahí muestra esta alienación del ser humano con la naturaleza, que, repito, significa básicamente, mucho más, ¿no? Que estoy simplificando, alejamiento de la naturaleza, pero también extrañamiento al mismo tiempo. Y esto se puede explicar, es decir, la fractura metabólica es un concepto que ayuda a explicar de una manera concreta esta alienación, ¿no? Es decir, la fractura tiene como consecuencia una alienación, esta fractura metabólica, como consecuencia una alienación cada vez más elevada, gradual, del hombre con la naturaleza. Ahí tengo un texto muy breve de los Grundrisse,
sobre qué es lo que hay que explicar según Marx, ¿no? Si bien no refiere específicamente a la alienación, pero establece esta conexión que estamos haciendo entre metabolismo, fractura metabólica y alienación. Ahí dice Marx, no es la unidad de la humanidad viviente y activa de las condiciones naturales, inorgánicas del intercambio metabólico con la naturaleza y por tanto de la apropiación humana de esta, lo que requiere explicación, o es el resultado de un proceso histórico, sino antes bien la separación que se produce entre estas condiciones inorgánicas de existencia humana y esta existencia activa, una separación que postula completamente tan solo en relación al trabajador asalariado y el capital. Por lo tanto, lo que requiere explicación justamente es esta separación, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, y voy rapidito, disculpen porque me pone nervioso ver el cronómetro ahí, que me sigue, pero bueno, sí, el tiempo tiene eso, ¿no? Bueno, y vamos, porque claro, venimos acá también a mostrar esta relación, ¿no? La relación que hay entre, bueno, las observaciones y, bueno, este marco teórico esbozado muy brevemente, ¿no? Estas son las observaciones. Sí, estas son las observaciones. Y a Leandro le pusimos parágrafos, porque cada vez que estábamos estudiando el juego, porque tiene como 600 y le pone numeritos. Entonces, ¿cómo le llamamos parágrafos o capítulos? Podemos decirle pequeños. Y este es el parágrafo 600, justamente de un capítulo que es importante, que da título a nuestra charla de hoy, que es La agricultura implora justicia, ¿no? Que es el lugar donde Pérez Castellano, si decimos que ahí sí vemos a Pérez Castellano con la queja viva, con la crítica, ¿no? Durante el resto del texto vemos a Pérez Castellano dando observaciones técnicas de cómo trabajar con la tierra, pero acá vemos su crítica feroz de por qué se está destruyendo la agricultura. Sí. Esto es lo que mandó a la gente del Sí. gobierno. Bueno, él claro, el libro, como explicó Leandro, es posterior, es póstumo, ¿no? Pero estos son sus trabajos. Entonces, muy breve, porque veo que tengo poquito, pero hay 2 o 3 que tenemos ahí que son interesantes. Acá ya empieza a decir cómo se originan las chacras, ¿no? Y ahí la relación con la ganadería. Es decir, porque se empieza ya a quejar, las chacras no fueron creadas, estas chacras creadas ahí en Emigrante no fueron creadas con ese objetivo, y sin embargo, bueno, determinados vecinos, como dijeron, ¿no? Movidos por intereses individuales, llevan a cabo sueltan el ganado y destruyen todo. Se queja del ganado, pero también se está quejando de los soldados todo el tiempo, ¿no? Es la ganadería, por un lado, como modelo productivo, que es incipiente y se está quejando, pero también se queja de la destrucción de los soldados, obviamente por el... Bueno, y acá sigue, ¿no? Esta es la 600, que es bastante larga, donde habla que los padres de la patria, ¿no? Que decía que, bueno, tenían un celo particular sobre la agricultura, pero esto que progresivamente se fue viniendo a menos, ¿no? Y dice, acá lo que me interesa, sobre todo el segundo párrafo, que lo voy a comentar brevemente, dice, si estos padres de la patria se levantaran y vieran cómo está la situación, exclamarían, haciendo asombro, y Pérez Castellano dice, sí, exclamarían, sin duda que exclamarían, llenos de admiración y de sentimiento. Cuando viesen el interés de 4 particulares, había desterrado de todo punto de justicia la protección que, fundados en ella, habían procurado sostener con empeño a favor de la agricultura, porque ellos verían que un particular, sin tener más que una corta porción de tierra para su labor, se tomaba licencia para establecer en ellas un saladero de carnes que habitualmente mantiene más de 1000 animales, a costa de sus vecinos, que no hacen más que callar y sufrir, porque hasta ese número puede ascender el ganado que mantiene como saladero. Bueno, ¿no? Entonces sigue en esta queja y esta relación. Aquí pasamos al 602. Dice, esta es interesante, esta cita, porque es algo que nosotros estamos trabajando mucho también. Una vez a la vez que están soltando todo este ganado, dejan el abono y luego lo vienen a retirar como si molestara. Bueno, lo leo porque mejor que Pérez Castellano. Dice, como si esto fuera poco, después de que sus mulas y caballos han convertido en estiércol el pasto que comieron en la heredad ajena, mandan escuadrones de esclavos que con carretillas de mano lo recojan, pareciendo lastimoso que queden en el campo que sus bestias esquilmaron un abono que les interesara
les interesa en su casa, ¿no? Entonces ahí nosotros empezamos a observar esta relación que decíamos entre estos conceptos de fractura y sobre todo de alineación, ¿no? Cómo están presentes. Y bueno, y después aparece algo que también estamos yendo hacia ahí, que es, ¿y por qué no se quejan? Decían, ¿no? ¿Por qué no se quejan estos labradores frente a la justicia? Y ahí dice, ¿alguna vez se me dirá si son reales y verdaderos los daños que sufren los propietarios o los labradores? ¿Cómo no se quejan ante el Tribunal de Justicia? ¿Cómo no elevan sus clamores a quienes puedan remediar lo que padecen? Y ahí Pérez Castellano se despacha. 5, dale, ya. Se despacha y muestra sin duda todo, digamos, una observación de que sí que hubo una queja y que él está mostrando de un antecedente que fue a la justicia, pero que terminó en nada. Pero lo que nos llamó la atención en lo último es de esta queja, que sobre todo que está describiendo las características de los labradores, ¿no? Y sobre todo de esta relación que tienen con su medio, con el medio y con la tierra, ¿no? Entonces al final, dice, bien notorio es que los hombres naturalmente tranquilos, y solo aplicados al cultivo de la tierra, cuáles son los labradores, tienen por lo común una repugnancia mortal a dejar su trabajo por entregarse a litigios, máxime contra poderosos protegidos. Y ahí donde empezamos a ver con Leandro un cierto problema, digamos, los litigios también como una forma también de alienación, ¿no? Y también producida, obviamente, por estas causas, esta fractura metabólica que, en cierto modo, ayuda a explicar o echa un poco de luz a las observaciones. Sí, Leandro, ¿querés comentar algo más? Estamos en 30. Estamos en 30, sí. No sé. No, creo que está bien. Bueno, muchas gracias. Se abre una ronda de preguntas. Adelante. Hay varias, ya veo. Yo, había una cosa que había comentado, como es en el otro curso de una hora, ahora mismo no sé la palabra, con un compañero que es alto y que jugaba básquet, él supongo que lo entenderá. Él decía de que está mal decir la ciencia, porque era una generalización indebida, es una falacia para la generalización. Yo considero que acá se está haciendo lo mismo, se está diciendo el capitalismo. ¿Cómo que el capitalismo? Y una cosa que considero es que siento que se demoniza, o al menos se le da una connotación moral intrínseca a algo que por esencia no debería tener tal connotación. Por ejemplo, imagínate un cuchillo. Un cuchillo para una asesino serial podría servir para quitar vidas, mientras que un cuchillo para un quirófano, para un doctor, podría servir tanto como para salvarlas. Ahora, el deber moral, la moralidad del cuchillo no es tanto ni como para quitar vidas ni para salvarlas. La moralidad es intrínseca al sujeto per se, eso es una herramienta. Entonces considero de que lo más idóneo, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, considero que lo más idóneo es darle esa connotación no a la herramienta sino al sujeto. Entonces creo que la pregunta no debería ser ¿deberíamos cambiar el capitalismo por el marxismo? Sino decir ¿por qué mejor no cambiamos nuestra mentalidad ante esa herramienta y no la herramienta per se? Yo no creo, te voy a responder una cosa, me parece que nadie dijo que había que cambiar el capitalismo por Marx. Sí, no, en realidad es... Entiendo que da para... Sí. Bueno, en realidad esto es como decía un filósofo del siglo XX, ¿no? Wittgenstein, esto es una herramienta. Es decir, vamos a los conceptos como herramientas porque echan luz sobre determinados problemas. No vamos al concepto, porque acá tenemos el concepto y lo aplicamos y esto es la realidad. No, bueno, acá nosotros vemos que hay un modelo teórico que nos ayuda a explicar en cierta medida gradual ciertos problemas que están presentes en la obra de Pérez Castellano. Si lo utilizamos como una caja de herramientas, bueno, aquí esto, ¿no? Como utilizás el martillo, aquí, bueno, la fractura metabólica o la idea de alienación, es útil, echa luz a estas observaciones que son escritas antes del modelo teórico. Un historiador nos dirá, ustedes son anacrónicos. No somos anacrónicos. ¿Por qué? Porque en realidad utilizamos los conceptos en la medida en que son útiles. No sé si. Bien. Laura. Bueno, no, lo mío no es tanto una pregunta, sino un comentario que se me ocurrió ahora escuchando esto, porque me parece muy interesante el personaje de Pérez Castellano. Lo he leído bastante, no tanto por leer esta obra, pero sino que me parece
alimentación y de metabolismo. A mí me animo mucho a opinar porque me parece que es algo complicado para, no sé, está bueno, me parece que hay que trabajarlo, como darle un poco, probarlo, ponerlo a prueba, ¿no? Pero me parece que es interesante también ver el lado patrimonialista de esto, porque Pérez Castellano era defensor de patrimonio antes de que existiera el Uruguay, la nación, el Uruguay, el Estado. O sea, me parece que hay acá, como hay también en el texto de él, que es el Memorial de las Recobas, no sé si lo leyeron, que él ahí se opone mucho, se opone al Cabildo porque el Cabildo quiere transformar la Plaza Matriz, en vez de sacar esa condición indivisa y donde había corridas de toros y fiestas, no sé qué, transformar en un lugar de mercado muy ordenado, ¿no? Con un proyecto de equilibrio. Y él ahí tuvo una discusión con el Cabildo y se opone porque dice que, bueno, que la Plaza Matriz tiene su propia lógica, Montevideo es así, que no es igual a Buenos Aires. Y me parece que acá también en esta defensa de la agricultura contra la ganadería hay también, en cierto modo, capaz de manera muy solapada, no conceptualizada, hay una defensa de ese espacio como un lugar de patrimonio agrícola, podemos decir. Es decir, está defendiendo la condición patrimonial de ese espacio y está defendiendo la función original que tenía, ¿no? Está rechazando la refuncionalización de eso, además de una manera totalmente que se da por la vía de los hechos, ¿no? La pérdida de esa condición agrícola y el pasaje a una condición ganadera. Y me parece que hay quizá acá también ese tipo de, bueno, de defender, no digo que esté de acuerdo ni que no, digo, pero creo que hay una mirada desde el patrimonio desde el castellano. Me parece interesante, sé que no es el esto de ustedes, pero capaz que está bueno introducirlo, porque puede ser otra manera de interpretar esto. Sí, hay un pasaje muy interesante que es cuando él se queja de la mala distribución, no de la mala distribución, sino de la mala división de los terrenos, digamos, porque son demasiado largos y no son lo suficientemente cuadrados como para que puedan ser vigilados y bien cultivados. Y entonces, en realidad, su queja es que no se están aplicando las leyes de Indias, que sí se aplican en la ciudad, porque en la ciudad colonial es muy concreta en ese sentido. Y él está viendo esa diferencia con respecto a la ciudad. Claro, los predios esos eran demasiado parecidos a los predios urbanos, que son angostos y largos, quizás. Sí, bueno, claro. Sí, exactamente, sí. Sí, él vivía protestando, ¿no? Sí. Muy inquieto, muy culto, ¿no? Sí. El origen de la Biblioteca Nacional. Sí, bueno, el origen de la Biblioteca Nacional, exactamente. Pero me parece que tenía un poco ese carácter de protestar y tenía mucha incidencia entre los otros vecinos, creo que era medio líder. Y por eso creo que bueno, que capaz que se puede tener un hilo de continuidad con las otras cosas que él escribe, aunque en ese texto de la Recoba le da palo al Cabildo, y acá pone al Cabildo como un defensor del bien común. Eso me llamó la atención, porque acá habla bien del Cabildo, como si fuera la institución que garantiza esa especie de justicia, ¿no? Y en el otro texto, en realidad, pone al Cabildo como una especie de... Lo que pasa es que es un momento justamente de la emancipación, entonces en un momento defiende a la corona frente a las invasiones inglesas por un lado, y a los 10 años ya es artiguista. Entonces todo eso son momentos muy complejos donde y después me parece bien lo de aplicar me parece bien a priori, ¿no? Hay que ensayarlo, pero lo de aplicar una herramienta como esos conceptos marxistas lo veo, no me parece anacrónico. No, anacrónico decía, pues bueno, un historiador perfectamente los podría... no, más ortodoxo, pero bien. Pero también hay un pasaje en las observaciones que es el único pasaje donde plantea un paisaje utópico del campo, que es fuera de las murallas hacer como una suerte de grandes extensiones de estancias y con compuestos determinados, ¿no? Pero hay algo también importante en lo que estás diciendo que me está evocando algo que es importante, y es pensar esta división ciudad y campo como algo que es posterior a la fundación de estas ciudades. Es decir, la mirada que tenemos es la idea de ciudad y campo, civilización y barbarie, etcétera, etcétera, pero el campo que están viendo ya es un campo intervenido por las misiones. Es decir, ese ganado que estaba allí ya de antes
ese paisaje ya está transformado, y no desde Buenos Aires y no desde Montevideo, sino que viene transformado desde el norte. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Yo quisiera al anacronismo meterle más anacronismo. Porque quisiera hacer una pregunta primero. ¿Hay citas bíblicas o clásicas en el texto? Todo el tiempo. todo el tiempo. Todo el tiempo de memoria, pero hay... Bueno, lo único que tenía en la chacra era... las geórgicas de Virgilio, Ahí las geórgicas de Virgilio, está. ahí está, y además la cita para justificar la acción agrícola. Claro, porque las geórgicas son precisamente la respuesta de Virgilio junto con las bucólicas a la reforma de los territorios a la vuelta de las campañas de Octaviano Augusto. Entonces ahí me parece que es interesante como ese tópico, porque uno también podría decir Timoteo 2, ¿no? El trabajador merece el pago de la tierra. Eso está en el texto bíblico. Sí. Entonces, por eso les mencionaba eso, que Sí. me parecía que podía ser un camino. Es lo único que tiene. Además hablamos mucho sobre las referencias literarias que manejaba y qué íbamos a hacer con todo eso en algún momento. Y calculamos que tenía una Biblia, porque era debería tenerla, no dice que la tiene. Y después creo que tiene un manual para fabricar aceite de oliva y vino del abad de Rosier, y nada más. Toda su biblioteca está adentro de Montevideo. Ahí está Isaías, Proverbios, Sí, que son temas de estudio del paisaje, pero que tienen que ver con esas relaciones de distribución de la tierra. También hay los corintios, hay dos pasajes que me parecen interesantes de recuperar y que son profundamente racistas, digamos. O sea, es otra cosa lo que ocurrió después, 1500 años después, pero me parece que puede ser interesante para que, en el fondo, también está la base profundamente cristiana de Marx, que articula esa noción de enajenación que ustedes están recuperando. Yo quería preguntar. La planeta Jorge, que Yo creo que está muy en relación con lo Jorge se sigue la palabra. Adelante, te la cedo. Adelante. No, yo me pregunto si no habrá algo en su biblioteca de Hermann Winston, uno de los fundadores de las ligas del comunismo agrario que leía Marx. Esa era la pregunta. En su biblioteca. No sé si la biblioteca, pero digo, algún tipo de contacto ahí, porque se me vino a la cabeza la pregunta de Pablo en algún punto y era como un nexo. Y por toda esta relación con la ecología también. ¿Los libros eran de Inglaterra? Sí. Lo que pasa es que la biblioteca de él desaparece, Aunque es la base de la Biblioteca Nacional, sí, es la base. pero no está el inventario, desaparece todo. Él se queda los últimos 40 años con estos tres obras que mencionaba. Que mencionamos. Desaparece. Lo que pasa es que no eran unas poquitas cosas que él las donó. Claro. Y con la Rañaga luego a partir de ahí surgió la. Sí. Jorge. Primero unas dos cosas pequeñas para, como se diría en inglés, subir un chanchito, piggyback, de lo que Laura y Pablo ya mencionaron, la posición de agricultura y ganadería, porque la agricultura es el trabajo de la tierra, la ganadería no es el trabajo de la tierra, tal cual como Dios manda. Exactamente. Y también la convicción clásica tiene que ver con que en la agricultura se forman las virtudes de los buenos ciudadanos, a diferencia de las otras actividades que también forman parte de la visión clásica que está en Bello, ¿no? para el mayor círculo. Y tratando de ser productivos los anacronismos por un momento, también, cuando hablan, como mencionaste, perturbación, no tuve más remedio que pensarlo también en términos de teoría de resiliencia de ecosistemas. No solamente en función de, esta es una modalidad de trabajo del territorio que es una perturbación en relación a una condición general, abstracta, no alienada, sino como respuesta a una perturbación concreta. Algo ocurrió en la historia reciente, la relación con la tierra o la relación con la naturaleza se alteró y es traumática, y este es el momento en el que hay que responder con un proceso adaptativo a este cambio. Y lo traigo a colación no solo por pensar que a lo mejor este es un marco que puede tener utilidad también, sino porque en general
base de una violencia política también esto, ¿no? El origen de las observaciones tiene una violencia política. Lo que pasa clara, que es justamente la guerra. No, y además yo creo que ahí vuelve la pregunta. Yo creo que hay que volver a plantear esa pregunta que no sé exactamente si eso tiene que tomar un lugar central o no, que es el asunto de José Pérez Castellano como colonizador, siendo la colonización violencia, si la consideramos como violencia. Entonces, eso hay que verlo, porque hasta qué punto vas hacia atrás para entender esa violencia que, digamos, va a continuar en la guerra de independencia, como una transformación de esa violencia. Entonces, es algo que no sabemos realmente todavía cómo manejar, y es una pregunta que nos gustaría que nos dijeran algo sobre eso, porque el asunto es que una mirada decolonial en este caso lo reduce todo, Da igual si es agricultura. Claro. Optamos por no entrar por la mirada decolonial, pero igual la colonización está ahí también, ¿no? Entonces ahí empezamos a indagar un poco la cuestión de alienación de primer orden, alienación de segundo orden. Sí, si también no es Pérez Castellano un alienado, en algún sentido, de orden menor a lo que sería, digamos, un ganadero, ¿no? Entonces ahí hay unos problemas que hay que resolver. Digo, como moderador me tomé la palabra. Yo tengo una pequeña discrepancia, pero no porque lo investigué. Acá estoy todo muy contento, yo no estoy muy no sé si corresponde, pero eso es una pregunta, la planteo con mucha honestidad y habla con lo que pasa. Sabe que yo no sé si corresponde aplicar el análisis marxista. Porque el análisis marxista, primero, es posterior, como ustedes bien saben, y parte de una circunstancia, parte de cuando los cerramientos de campo del interterno despojan al trabajador de su tierra, lo expulsan al medio urbano, ese medio urbano se nutre de esta mano de obra pulverizada para alimentar la industria manufacturera creciente de la primera revolución industrial, pero a su vez esa gente llega alimentado. Entonces el campo tiene que mecanizarse. De hecho, se mecaniza antes el campo, se industrializa la producción agropecuaria que la producción manufacturera. Y de hecho hay revueltas, la famosa revuelta del capitán Swing. Luego vienen los luditas, ya a nivel manufacturero. Revueltas porque justamente se da la alienación, es decir, los sujetos se ven privados de su tradicional relación con el medio ambiente y con la tierra. Y son brutalmente trasladados, explotados en medios urbanos y los que quedan en el campo. ¿Qué sucede en el mundo? Yo creo que esa es la alienación a que se refiere Marx, es la alienación de la primera revolución industrial. Pero no veo cómo se puede comparar con la y esa es la duda. ¿Cómo se puede comparar con la distinción ganadería-agricultura? Que la veo más por lo que hicieron acá algunos compañeros, en el sentido de que, bueno, la agricultura tiene un valor moralmente superior, qué sé yo, ¿no? Si no. A ver, explicar, por favor. Yo lo de la alienación lo dejo entre paréntesis, pero sí creo que el concepto de metabolismo es muy, muy interesante y muy útil en el sentido de que no está definiendo metabolismo como... No está usando metabolismo como una metáfora, sino que está viendo el metabolismo como el trabajo con la tierra, del hombre con la tierra. Eso es el metabolismo. Y eso es muy interesante porque se entiende mejor la fractura metabólica, por ejemplo, en algunos pasajes como los que citó Pablo, en el sentido de que los animales invaden en los campos, ¿cómo se dice? Cagan, no sé cómo. Defecan, perdón. Me cuesta más decir defecan que decir cagan. Abonan. No abonan. Defecan, pero la queja de Pérez Castellano es que ni siquiera le dejan el abono. Eso es robo del abono. Sí. Pero es robo del abono y eso es el corte del proceso metabólico. Es así de fácil, es tan sencillo. Digo, no hay, es el corte del ciclo vital, del ciclo de la vida.
Y esa es una fractura metabólica interesante para ver. Y la otra fractura metabólica interesante es el tema de los litigios. Es decir, los litigios son tantos que el hombre de la tierra no tiene tiempo para dedicarse a la tierra porque tiene que estar en la ciudad. En litigios que no... Debates los hijos de la vida, claro, y creo que ahí también la fractura metabólica en una dimensión cultural, si querés, o una dimensión humana, pero eso es parte del asunto y de la complejidad y de todo el asunto de naturaleza-cultura, ¿no? Entonces me parece que los conceptos de metabolismo y de fractura metabólica sí son, creo que funcionan bien. El de alienación es una consecuencia también de esa fractura. Pero sí entiendo hacia dónde va Jorge, pero también en esta línea más lineal, ¿no? De decir, bueno, Marx plantea todo esto a partir de la Revolución Industrial, que ya no, es otro contexto. Sí, no necesitaba tanto de los tiempos claro, como de conceptos. Claro, pero el contexto también hace al concepto. No es la causa, pero sí entender, digamos, por qué se originan estos conceptos. Nosotros lo utilizamos estamos forzando, de una manera más, como creo que era Borges, de una manera salvaje, ¿no? Es decir, bueno, agarramos a Marx, pero no a partir de Marx, sino también, bueno, lo mencioné muy rápido porque no tenía tiempo, sino una línea que hay de estudios recientes, ¿no? Del marxismo ecológico, Benjamin Foster, que mencionaba, y muchos más. Bellamy, Foster, Harvey, que utilizan, digamos, ciertas categorías del marxismo para explicar problemas económicos. No, es que la primera cita es estupenda. Esa la sacaron de Foster, o sea... De ese Capital. Claro, Capital. Que es en el capítulo 12 del Capital, donde habla justamente de la degradación de la agricultura capitalista del suelo. ¿Capítulo 12, tomo 13? 13. Capítulo 13. No, capítulo del tomo 1, creo, ¿no? Del tomo 1, la primera de tomo 1. Tomo 1, capítulo 12. Ahora sí. Yo te robé la palabra porque la anoté antes, pero es relativo. No, en los 4 minutos que nos quedan, ¿hay algún tipo de aprendizaje que se pueda sacar de la obra de Pérez Castellano? Mucha técnica. Ustedes estaban muchísimas. En vez de alambrar los campos, se podría usar flora nativa para hacer la Sí. No, en vez no. Él lo hace. Él lo hace. No, es muy interesante porque además es lo que está proponiendo, es lo que él observó a partir de lo que hacen los colonos. Entonces, por ejemplo, la imagen, esta imagen, a ver si la encuentro. Olvídense de las palabras. La imagen del rancho con el ombú, él dice hay que poner un ombú al lado del rancho. Y eso es porque ya los habitantes del campo ponían el ombú al lado del rancho. Y dice por qué, porque son buenos para absorber los rayos, porque pasa mucho aire por debajo, porque la gente puede pasar caminando y no tiene que agacharse, porque da mucha sombra. Eso lo hace con muchísimas cosas. Entonces hay un ejemplo muy interesante que es este, por ejemplo, que es que es la plantación de cercos de talas, que es nativo y muy espinoso, para hacer cercos donde empieza por acá, las observaciones empiezan con los cercos. Empieza por el primer momento de la plantación, que es plantar cercos para poner adentro los frutales. Y lo interesante es ver cómo usa la flora autóctona solamente como forma de protección, pero nada más. Y es interesante esto para entender también que acá hay también metabolismo. Esto es metabolismo también. Es decir, hay una acción, ¿no? Una acción, un trabajo. Digo, también puedes decir que esto es, no sé, también pensaba que esto podía ser, digamos, lo podés agarrar también desde la interobjetividad de Latour y pensar en términos de cómo los objetos tienen una presencia política, etcétera, etcétera. Pero no queríamos entrar demasiado en cuestiones, todavía en eso, ¿no? Por lo menos llevar la reflexión a ciertas reflexiones del pensamiento ambiental luego de este análisis. Y el ombú después se transforma en un emblema local. Claro. Del patrio y además vinculado con España, o sea, y ahí tampoco creo que sea solamente un recurso funcional.
tiene una dimensión simbólica, por lo menos después. La adquiere después, Claro, pero para mí lo importante, respondiendo a tu pregunta, es que él lo que está haciendo es recogiendo también observaciones, no solo las propias, sino las que va... La de los vecinos. La de los vecinos, y las va sistematizando. Que les pone nombre y apellido a cada vecino. Sí, son como son cientos de vecinos. ¿De cuándo es el libro de qué época son Él lo escribe en 1811 por ahí, o 13, 11 o 13, pero en realidad recoge las observaciones que hizo 40 años antes, y las manda al gobierno de Guadalupe, pero no se las publican porque no se las publican. A veces se publican en 1870, la Guerra Grande del Segundo Sitio, el gobierno de Oribe. Casi nadie se publica. Bueno, muchas gracias. Es culpable. Les quiero proponer una cosa. En Chile, hace muy poco, se acaba de crear la revista Historia Agraria de América Latina. Está indexada. En Chile hay una revista que se llama HAAL. Yo soy miembro del comité de ciencia. Historia Agraria HAAL. Está indexada, la indexamos en 2 años. ¿Sí? Y una cosa así sería muy interesante. Bueno. Así que, bueno, tiene comité, tiene cosas para el valor, pero está indexada en Scopus. Buenísimo. Puede ser muy interesante. Sí. Son muy atractivos. Sí, buenísimo. Pues se conoce poco, nosotros conocemos poco de lo que hace alrededor del Cono Sur. Exactamente. Muchas cosas nos llegan de Estados Unidos. Bajan directo. Claro, no, llegan. Cosas de Uruguay llegan de